El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. El día de hoy les acompaña Andrea Guadalupe Peralta Rascón. Y les recordemos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. Esta semana tenemos el tema Compositores sonorenses, tema por el cual platicaremos con Paulina Molina Díaz. Muy buenos días. Hoy tenemos como invitada a la doctora Paulina Isabel Molina Díaz. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Cultura y Comunicación por la Universidad de Sonora. Realizó su maestría en Ciencias Sociales con línea de estudios históricos de región y frontera por el Colegio de Sonora y es doctora en Humanidades e Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus temas afines son historia, comunicación, género, feminismos y música. Muy buenos días, doctora. Hola, Juan Carlos, muy buenos días. Es un placer para nosotros tenerla aquí el día de hoy en nuestro programa El Baúl de Pesqueira. Muchas gracias, es un honor estar acá también con ustedes y muchas felicidades por su programa. Antes de comenzar, me gustaría comentarle que me gustó mucho su trabajo sobre la ópera en México. ¿Y le parece si comenzamos con la entrevista? Muchas gracias, claro, sí, adelante. ¿Qué la llevó a investigar la ópera o qué la motivó a llevar a esta investigación? Inicié trabajando la ópera con un personaje que es José Pierson. Me encontraba realizando el servicio social en el CEDAR José Eduardo Pierson Lorta, en Hermosillo, precisamente. Y a partir de ahí se me hizo un encargo de realizar una biografía de este personaje porque no había información de él. Y me dijeron que era originario de donde yo crecí, ¿no? Del mismo lugar, que es en Imuri, Sonora. Entonces me puse a investigar de él. Y a partir de ahí, pues fue que di que con la ópera, precisamente porque fue buscando como información sobre este personaje que me di cuenta que había sido cantante, que había creado una compañía de ópera, que había tenido muchos alumnos. Entonces me apasionó muchísimo el tema a partir de esta biografía, ¿no? Fue como inicié mi trabajo con la ópera. Hablar un poco más sobre este personaje, José Pierson, quién fue, qué papel tuvo en relación con la ópera en México. Sí, este personaje, bueno, como les mencionaba, nació en Imuri, Sonora, en la comunidad de Terrenate. Era hijo de un francés y una sonorense, y posteriormente se fue a estudiar artes estuvo por fuera de la ciudad como de Sonora, digamos, durante el bachillerato. Posteriormente regresa y se interesa también aún más en la interpretación vocal, pero es tanto del canto como de la declamación, ¿no? Después tiene una trayectoria como intérprete, como actor y como cantante, tanto en México, en la Ciudad de México, como en España y también tiene estudios desde España. Se va a estudiar a Italia, a perfeccionar el canto. Después en México regresa y es donde inicia con la docencia, ¿no? Continúa haciendo trabajos de interpretación. Después abre su academia de canto, se incorpora al Conservatorio Nacional de Música como para dar clases de declamación también. Y para 1916, crea esta compañía impulsora de ópera con artistas mexicanos. Es una empresa de ópera que dura vigente como 2 años casi continuos, donde proyecta precisamente a cantantes mexicanos y también a sus alumnos, ¿no?
es un espacio de profesionalización para mexicanos en cuanto a ópera. Bueno, ¿nos podría hablar un poco más sobre esta compañía impulsora, cómo funcionaba y sobre todo cómo sobrevive durante este periodo revolucionario que es de 1915 a 1917, que es cuando tiene su funcionamiento? Sí, es una de las cosas que a mí me llamó la atención de este tema, es precisamente cómo, ¿no? O sea, cómo lograron sobrevivir en esta etapa de guerra de facciones en la Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, es un periodo muy interesante porque se están dando como muchos cambios a nivel político, económico, pero también esto influye en los valores estéticos, ¿no? Digamos de la época, porque bueno, venían de un periodo donde en el Porfiriato pues había como una preferencia por lo francés. También había mucha presencia, por ejemplo, de autores italianos como Verdi, pero en el caso posterior, en esta etapa, bueno, también había mucha preferencia por artistas extranjeros, ¿no? Por compañías extranjeras que venían y se instalaban en México para cantar estos repertorios, digamos, pero en este periodo se intenta como resaltar ya lo mexicano, ¿no? O sea, entonces empiezan como a difundir que esta compañía está hecha solo por artistas mexicanos, que era tiempo como de impulsarlo, el talento nacional, ¿no? Entonces empiezan como con estas ideas, como un incipiente nacionalismo, digamos, todavía no artístico propiamente, porque el repertorio es extranjero, pero sí esta idea de impulsar artistas mexicanos y demostrar lo nacional, ¿no? Eso es en parte es lo que hizo también que funcionara, ¿no? en este periodo. Y otro aspecto es que en medio de la guerra, pues también utilizaban muchas estrategias para publicitarse, ¿no? Como vendían un espacio de tranquilidad en el teatro, ¿no? O sea, como de alejarte de todo este ruido de afuera, ¿no? De ese caos, y tener un momento como fuera de ello en el teatro. Esa es otra de las cuestiones pues que utilizaban como estrategia para atraer público a los teatros, ¿no? Esta compañía pues la fundó principalmente Pierson, pero tenía apoyo en varios de los maestros del Conservatorio Nacional y maestras. Una de ellas es Antonia Ochoa de Miranda, otro es Ángel Esquivel, ¿no? Ellos fueron como colaboradores en esta empresa y bueno, toda la gente que estaba también como intérprete, como músicos, por ejemplo la orquesta, el director de orquesta también era del conservatorio, y algunos alumnos y alumnas. De Pierson pues eran alumnos principalmente los que eran hombres, digamos, los alumnos de él, y las integrantes mujeres, las cantantes, eran más que nada eran alumnas, pero de Antonia Ochoa de Miranda, ¿no? O sea, como que hicieron una agrupación en conjunto para estas presentaciones, ¿no? Y también en medio de ese caos pues, tuvieron la oportunidad de viajar también a Puebla, a Veracruz, a Guanajuato, a Guadalajara, ¿no? Hacían giras también fuera de la Ciudad de México. Vamos a ir a un pequeño corte y continuamos. Gracias. Volvemos de nuevo con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Paulina Molina. Nos contaba un poco sobre esa compañía, sobre la influencia que tuvo el Porfiriato. ¿Cree que si no hubiéramos tenido un periodo como el Porfiriato, hubiera alcanzado como este auge, lo que fue la ópera en México? El auge de la ópera en México yo creo que venía dándose desde 1830 aproximadamente. Y fue en aumento, y claro que en el Porfiriato fue cada vez más por las influencias también
por esa cercanía que había con la inmediatez de la comunicación con otros lugares, ¿no? El flujo de música, de libretos, de instrumentos que se daba a finales del siglo XIX. Claro que el gobierno de Porfirio Díaz pues influyó muchísimo porque facilitó mucho, ¿no? Estas cosas, y pues la idea del progreso también, ¿no? Cultural y tecnológico que de alguna manera pues promovió. Creo que sí fue muy, muy importante este periodo, ¿no? Político, para que se dieran estas condiciones. Que si no hubiera sido pues así, pues tal vez otras influencias o otros factores, ¿no? Serían los que nos hubieran dejado, ¿no? Otras herencias, ¿no? Culturales, podría decirse, se hubieran dado, ¿no? Como por ejemplo en la época de Maximiliano, que también había como mucha ópera italiana en México. Ahí se promovió un poco más la ópera mexicana, por ejemplo, ¿no? Se llevaron a escena óperas de compositores mexicanos, aspecto que durante el Porfiriato, a pesar de que se impulsó mucho a los artistas a que salieran a perfeccionarse, decía, ¿no? Fuera, no se ponían en escena tantas óperas mexicanas, ¿no? O piezas musicales también mexicanas en los escenarios. Entonces, cada periodo pues tiene su particularidad, ¿no? Durante este periodo sí nos menciona estas élites porfiristas. ¿Eran solo ellas las que tenían acceso a la ópera o el resto de la población también tenía acceso a ella? Bueno, había, como hoy en día sigue, ¿no? Esta situación de limitar los precios según en dónde te sientes, ¿no? O sea, había como lo más barato era como estas partes donde estabas de pie en los teatros, ¿no? O sea, yo creo que las personas de bajos recursos podían acceder ahorrando, ¿no? O sea, era como una cosa como esporádica que se daba. Por ejemplo, el costo de la entrada era lo equivalente como a un día entero de trabajo, ¿no? El más barato. Entonces, sí era un filtro lo económico para poder acceder, y era todo un tema porque había gente que no le importaba que subiera el costo, pero que aumentara la calidad de las presentaciones, ¿no? O sea, que valía la pena el pagar más, pero que se presentaran las presentaciones tal y como se presentaban en Europa. Era como una de las frases, ¿no? Pero existen otras barreras que no solo son económicas, ¿no? Sino también culturales, ¿no? Es decir, se ha impuesto como una idea de que para ir a la ópera pues tienes que tener ciertos conocimientos, ¿no? Previos para entenderle, y eso ha sido una barrera también, ¿no? Como el idioma, como el que si no sabes de música, o tienes que saber, ¿no? De un poco de las tendencias musicales, de las tendencias en literatura, conocer, ¿no? Al compositor, cómo debería de escucharse esa pieza, dónde se equivocó, ¿no? O sea, esas cosas que luego limitan también a el acceso a las personas, ¿no? O sea, es decir, ese miedo a no le voy a entender, ¿no? Por ejemplo, actualmente, bueno, eso se reglamentaba incluso hasta el comportamiento en los teatros en el Porfiriato, ¿no? O sea, el silencio, el que no puedas aplaudir, el que no puedas gritar, cuando te emocionas, ¿no? Al ver algo. Entonces, todo eso se fue normando hasta llegar ahora que vamos a escuchar al teatro, pues, como un silencio, como si fuera una iglesia, ¿no? Tienes que aplaudir en ciertos espacios, tienes que comportarte como de cierta manera, ¿no? Y eso también hace que bueno, son prácticas que finalmente, o códigos, pues, que si no los, pues,
manejas fácilmente, pues son excluyentes, terminan siendo excluyentes también, ¿no? Sí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos encantaría seguirla escuchando, pero agradecemos mucho su participación y el habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa El Baúl de Pesqueira. No, muchísimas gracias a ustedes y a quienes nos escuchen. Muchas gracias. El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.